Qué bueno reunirnos esta noche, darle gracias infinitas al Señor y terminar este libro de Oseas. Lo hemos hecho a diferencia de las otras predicaciones expositivas que son versículo tras versículo. Aquí lo vamos haciendo capítulo tras capítulo, y es que nos vamos a deleitar en todo lo que es la escritura profética, la palabra del Señor, y vamos a ver que hay muchos temas que son repetitivos. ¿Cuáles temas? Pecado, restauración, perdón. Y en todo esto están los anuncios de juicio que hace el Señor. Cuando vimos en nuestra reunión anterior, en los capítulos 8 al 11, vimos cómo el Señor advertía acerca de todo lo que le iba a pasar al pueblo, pero hace esas advertencias no para generar un miedo así como en frío, sino para que las personas recapaciten y vuelvan al Señor. Es decir, cuando Él anuncia juicio, pensemos siempre que el juicio del Señor es restaurador. Él no anuncia ningún juicio por acabar con las personas, por acabar, por hacerles un daño, para que sufran. Él no es como nosotros, que muchas veces cuando recibimos un daño de alguna persona, pues decimos, a ver, para que lo sienta, para que sufra, para que viva lo que yo he vivido. No. El Señor no es de esa forma. Pero lo que Él sí hace es mostrarles toda la rebeldía que ellos tienen. Y les decía algo así como que toda siembra rebelde produce una cosecha de juicio. Inclusive ese mensaje lo llamamos, si sembramos en rebeldía, cosechamos juicio. ¿Y por qué el Señor les decía esto? Por las características de ese pueblo, es decir, una rebeldía traducida de dos maneras. Una manera era la idolatría y la otra ese marcado egoísmo que ellos tenían. Entonces puede uno decir, ¿y qué tiene que ver la rebeldía con la idolatría? Eso lo vimos ampliamente. Tiene todo que ver, porque se rebelan contra el único Dios vivo y verdadero para adorar imágenes, y se vuelven completamente egoístas, todo para ellos y nada, aparte de nada para los demás, nada para el Señor. Muy bien. Pero ¿qué es lo que hace el Señor en su infinita misericordia y movido en su corazón? Lo que hace es atraerlos con cuerdas de amor. ¿Recuerdan? No con cuerdas humanas, como se atrae a una bestia, sino con cuerdas de amor. Y es que Dios lo que no quiere es abandonar a este pueblo a pesar de su condición de rebeldía. Muy bien. Este sentimiento de Dios, un sentimiento que puede ser a veces inexplicable, pero que también es invaluable, que se demuestra con esas cuerdas de amor con que nos trae, lo que hace es pasar de la advertencia de los capítulos 8 al 11 a una promesa en los capítulos 12 al 14, que son los que vamos a ver hoy. Entonces, de esa advertencia de juicio que estábamos hablando, pasamos a una promesa de restauración, que es con la que termina el libro de Oseas. Muy bien, vamos a leer algunos versículos, pero ustedes muy juiciosos en la casa, esto que vamos a enseñar hoy, lo que les va a servir es de abrebocas. Ustedes van a querer profundizar mucho más en ese libro y van a ver cómo la literatura profética, la palabra de Dios manifestada en forma de profecía, que fue lo que hizo a través de tanto profetas mayores como profetas menores, van a ver que no es complicada. Simplemente Él está tocando algunos tópicos.
Y hoy vamos a ver cómo sembrando arrepentimiento estamos cosechando gracia. Entonces, sembrando arrepentimiento y cosechando gracia. Y vamos a darle gracias al Señor por esto, para que la comprensión de todos estos textos se quede en nosotros y que no pensemos que es una enseñanza para un pueblo que vivió 700 años antes de Jesús, sino para nosotros hoy, que estamos muy próximos a terminar el año 2024, pero que debemos entender en lo más profundo de nuestro corazón que seguimos pecando y que seguimos rebeldes contra el Señor. Padre, pedimos que seas tú dándonos, Señor, tu palabra, que tu voz se pueda escuchar a través de mis labios, pero que sea el Espíritu Santo dando entendimiento a cada uno de mis hermanos, para que podamos comprender esa misericordia tuya, para que podamos comprender qué es esto de sembrar arrepentimiento y qué es esto de cosechar gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces miremos esto. Hay unos pasos fundamentales que a medida que vamos desarrollando los capítulos los vamos a ver. Y es esto. Para sembrar un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón hay una primera cosa que tenemos que hacer, ayer y hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar la raíz del problema. Si yo no identifico dónde está mi pecado, dónde está el problema, yo no voy a trabajar. Si es un problema, no voy a trabajar buscando la solución. ¿Qué solución si no entiendo el problema? Y si es un pecado, yo no me voy a arrepentir. ¿De qué me voy a arrepentir? Que es parte de lo que vamos a ver nosotros hoy. Aquí de lo que habla mucho es de los pecados de Israel en el pasado y de toda la rebelión en todas sus manifestaciones. Eso lo podemos llamar como la enfermedad que tiene el pueblo en ese momento, para que miremos cómo es necesario identificar la raíz de ese problema, de esa enfermedad, de ese pecado, para que podamos sembrar un arrepentimiento genuino. Dice el capítulo 12, versículo 1. Ya saben que voy a leer muy pocos versículos, ustedes lo van a hacer completo. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Uno lee ese versículo y cierto, mis amados, que uno como que no comprende bien. Uno vuelve y lee y uno dice, pero esto como de dónde viene, ¿para dónde va con esto? ¿Qué me enseña esto? Miren, es conveniente leer el versículo 14 del capítulo 12, que lo vimos, el versículo 12 del capítulo 11, que lo estudiamos el miércoles anterior, y dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, es decir, mentira y engaño. Nosotros sabemos que cuando se refiere a Efraín, se refiere al mismo pueblo de Israel. Es bueno que tengamos eso presente. Lo que pasa es que el pueblo de Israel llegó a tener mucha preponderancia Efraín llegó a tener mucha preponderancia dentro del pueblo de Israel y por eso se le nombra a veces de una manera y a veces de otra. Entonces, miren, siempre han sido falsos, mentira y engaño. Entonces, por eso dice que se apacientan con viento y siguen al solano. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Miren la necedad que ellos tenían. Cuando dice que hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto, miren en dónde estaban puestas
como las esperanzas de este pueblo. Ellos estaban jugando, como dicen los villaristas, dicen jugando a dos bandas, y estaban políticamente trabajando con unos y políticamente trabajando con otros, que entre ellos eran enemigos. Entonces, si entendemos que ellos hicieron un pacto con los asirios por los grandes ejércitos que tenían, al mismo tiempo le llevaban el aceite a Egipto. ¿Qué pasa cuando ellos empiezan a confiar en esas dos potencias? Finalmente, como esas dos potencias son enemigas entre sí, ellos quedan en el centro. Y al quedar en el centro, ellos van a recibir el impacto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor les dice? Ustedes están malgastando su tiempo. Ustedes están sembrando viento, y no cualquier viento, un viento solano. El viento solano tenía una característica muy especial, y es que era tan caliente, no como cuando uno siente un vientecito, que uno está en tierra caliente y siente el aire que refresca, sino que el viento solano trae calor hasta el punto que daña las cosechas, seca los manantiales, todo lo que encuentra a su paso lo va dañando. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Entonces, con esto en mente, sabiendo que hay mentira, engaño y alianzas políticas en las cuales ponen toda su confianza, en lugar de poner la confianza en el Señor, ahí vamos a empezar a desarrollar el resto de los capítulos. ¿Listo? Miren, capítulo 12, versículos 3, 4, empieza a hablar a partir de ahí de un personaje que ellos conocen mucho. ¿Y quién es ese personaje? Abraham. Va a hablar de él en varias partes del capítulo 12. Entonces vamos a recordar algunas cosas de Abraham. Algunas cosas de Jacob, que es de quien él está hablando. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo a través de Oseas? Le está diciendo: ustedes son en la actualidad como ese Jacob, que fue engañador, que fue mentiroso, que aún estando en el vientre de la mamá, quiso usurpar la primogenitura. Pero ¿qué pasó luego? Cuando ya crecieron, efectivamente él se apoderó de esa primogenitura. Él quería todos esos beneficios materiales y espirituales, los quería para él. ¿Qué le pasó cuando se dio todo este suceso y Esaú lo amenazó? Entonces él huyó, y huyó a una tierra para conseguir esposa, pero él también fue engañado. Y le tocó trabajar por la primera esposa y trabajar por la segunda esposa. Y luego regresó al sitio donde se encontró con el Señor. Entonces, es lo que el Señor quiere mostrar a través de toda esta historia con Jacob. Lo que quiere mostrarles es que el engaño que todo el mundo conoce en Jacob es como el engaño presente que Israel está cometiendo. Porque a veces uno juzgar los errores de otro, los pecados de otro, resulta sencillo. Es más, sirve de ejemplo, pero a veces estamos enseñando cuando nosotros estamos cometiendo el mismo pecado, cuando estamos incurriendo en el mismo error. Entonces, ¿qué hizo Jacob realmente? Mentiras y alianzas que no eran convenientes. Eso fue lo que él hizo. Y de la misma forma el pueblo está actuando. Entonces les dice el Señor en el capítulo 12, versículo 6: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio,
y en tu Dios confía siempre. Lo que les dice es que el que fue el Dios de Jacob, aquel que fue el Dios de Jacob, a quien Jacob buscó, en quien Jacob después confió, de quien recibió amor y misericordia, también corrección, pero recibió absolutamente todo. Entonces, ese Dios de Jacob es el Dios de Israel, ese mismo es tu Dios. Es decir, de Él te has apartado, de ese mismo Dios te has apartado. Vuélvete a Él. ¿Y cómo te vuelves a Él? Con un verdadero arrepentimiento y fe. Es decir, vuélvete, pero vuélvete ¿para qué? Para amarlo, para obedecerlo, para respetarlo. Porque es que, mis amados, con Dios no es solamente decir, es que yo creo en Dios o yo quiero mucho a Dios. ¿Cuánto lo quiero? En la misma medida en que lo obedezco y lo respeto. Eso en resumen es lo que les está diciendo. Pero entonces no solamente lo confronta por la mentira, sino también por lo que sucede con la plata, porque hay un origen injusto en las riquezas que tienen. Versículos 7 al 9. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Es decir, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Cuando él les dice que mercader que tiene en su mano peso falso, con esa palabra se identificaba a los cananeos. Los cananeos tenían no solamente fama, sino que eran realmente muy orientados a ser mercaderes. Entonces dice, tú eres un mercader, un comerciante, pero así como ellos son comerciantes paganos, tú eres como uno de ellos, pero usas pesa falsa, es decir, ofreces lo que no vas a entregar. Dices entregar esto, pero entregas algo diferente. Y no solamente se refiere a asuntos de dinero, sino también lo del corazón. Recordemos cómo eran ellos en la adoración con el Señor. Hacían sacrificios, hacían cosas, pero de la misma manera adoraban a Baal. Es más, en el mismo templo. Un momentico le hacían una oración a Jehová y otro momentico o en otros tiempos a los Baales para las cosechas. Entonces, lo que hicieron fue enriquecerse de una forma fraudulenta. Pero ¿saben qué es lo peor? Que ellos se tenían por inocentes. Por eso es que les digo que para uno identificar el pecado, el problema, y luego llegar a un arrepentimiento, hay que llegar a la raíz del mismo, hay que llegar al origen. Pero si ellos no reconocían que todo eso estaba mal hecho, ¿qué arrepentimiento iban a tener? Ninguno. Pero Dios los conoce muy bien. ¿Por qué que los conoce muy bien? Porque los sacó de la esclavitud en Egipto, los llevó por todo el desierto, luego les dio la tierra prometida y les dice, bueno, pues como que estas casas y todo esto que ustedes tienen se está convirtiendo en un obstáculo entre ustedes y yo, los haré morar en tiendas. Es que Él de una y otra forma les anuncia que van a ser combatidos, que van a ser llevados como esclavos, que van a ser vencidos en guerras, que van a ser deportados. De una y otra manera lo dice. Entonces, con esto de la historia de Jacob le recuerda el pasado. Menciona también a Moisés, porque a Moisés lo usó mucho para todo el tema del rescate del pueblo y de una conducción efectiva a través de 40 años en el desierto.
Y lo que él dice es que yo he tenido cuidado de ustedes siempre, aún pecadores, sin merecerlo, yo los he cuidado. Yo los tomo como mi pueblo, yo los elegí, yo los cuido y los protejo. Pero ustedes me han respondido siempre con provocación, con mucho desprecio, volviendo la espalda. Entonces, viene aquí un segundo aspecto, y es que para sembrar un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, nosotros debemos comprender y reconocer que el olvido de Dios siempre lleva al juicio y a la ruina. No podemos comprender, no podemos tener un verdadero arrepentimiento si no entendemos las consecuencias de alejarnos de Dios. Y cuando digo el olvido de Dios, no es que Dios nos olvide, porque Él no nos olvida, es que nosotros nos olvidamos de Él. Y eso siempre trae juicio y ruina. Es por esto que Dios, ¿qué es lo que hace? Reprende al pueblo. Miren, reprende y anuncia el juicio porque lo quiere restaurar, que vamos a ver. Capítulo 13, versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, besen los becerros. Esto de besar los becerros es adoren a las cosas hechas por los artesanos. Entonces suben las imágenes, las representaciones de animales, de sus dioses, de un montón de cosas, suben la obra del artesano, la endiosan, como si fuera una obra de Dios. Por eso dice que acerca de todas las cosas que ellos hacen, le dicen a las personas que besen a los becerros. Y miren algo, esto de adorar y besar a los becerros, ¿cómo lo hicieron ellos? Lo hicieron motivados por los reyes que ellos mismos pidieron. Aunque Dios les decía que no, ellos decían que querían reyes como los pueblos vecinos. Los tuvieron, y esos reyes, en lugar de llevarlos a la adoración al Señor, los llevaron a la idolatría y a la adoración a otros dioses. Pero mire también algo que el Señor les reprende y que hace que ellos se olviden de Dios. Capítulo 13, versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Es decir, Dios es generoso y Dios les da todo lo que ellos necesitan. ¿Y cómo le responden ellos? Adorando ídolos, olvidándose de Dios. Dios los bendijo, les llegó la saciedad. Cuando ya estuvieron saciados, en ellos se engendró orgullo, porque decían, esto es que yo lo he trabajado, esto yo lo he conseguido. Con el orgullo que entró la autosuficiencia, yo soy capaz de mantenerme, yo no necesito, del cielo nada me cae, como decimos nosotros, que es una forma de motivar a la gente a que trabaje, pero realmente todas las bendiciones vienen del cielo. Y cuando una persona es autosuficiente, se aleja del Señor. Entonces, mire la respuesta de Dios ante esa actitud. Capítulo 13, versículos 7 y 8. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Es decir, ese Dios protector en el desierto, por eso es importante toda la historia que les hace, ese Dios protector en el desierto, ahora que ellos se han olvidado de Él, les va a traer la ruina. ¿Y de qué manera?
como una destrucción. Es decir, como un león los va a devorar. Eso lo que hace es utilizar metáforas para que nosotros entendamos. Como un león los va a devorar, como un leopardo los va a acechar. Pero miren esto, como una osa que ha perdido los hijos. No hay animal más fiero que una osa cuando muere uno de... Exacto, cuando muere uno de sus críos. Entonces lo que está diciendo es, el juicio se viene y es un juicio fiero. Te perdiste, oh Israel, dice el Señor, mas en mí está tu ayuda. Es decir, ¿de qué manera lo digo? ¿De qué manera les digo lo que tienen que hacer? ¿De qué manera les digo que yo tengo memoria de toda la maldad que ustedes han cometido contra mí? Esto es como cuando hay un caso que es juzgado, fallado y guardado, no se pierde, ahí está. Entonces, el Señor los va llevando, primero, a que identifiquen la raíz del problema. Segundo, a que entiendan que si se olvidan de Él, le dan la espalda, se alejan de Él, en ninguno de esos casos van a poder tener un verdadero arrepentimiento. Y si no se siembra un arrepentimiento sincero, no puede haber una cosecha abundante de gracia. Eso nosotros lo tenemos que entender, porque muchas veces malinterpretamos la gracia que hemos recibido del Señor. Cuando nosotros miramos a la cruz decimos, el sacrificio ya está hecho. Es más, muchas veces nosotros pecamos, la mayoría de las veces a conciencia. El que consume licor, el que vive borracho, a conciencia saca el dinero, va al sitio y compra y se lo toma, solo por citar un ejemplo. Pero así son los pecados, porque en el fondo, muy en el fondo de nuestro corazón, ¿qué es lo que decimos? Es que Dios perdona. Yo peco, pero Él perdona. Entonces empezamos a jugar con la gracia. Pero el Señor, aquí vamos a ver en el capítulo 14, cómo hace un llamado a ese arrepentimiento, pero Él empieza a hablar de lo que es la restauración, como decir, vengan, si ustedes se arrepienten, yo los restauro, es decir, yo les doy esa cosecha abundante de gracia. ¿Y cómo llama al arrepentimiento primero? Que es como lo que nos tiene que quedar claro en todos estos 3 capítulos. Miren. Capítulo 14, versículo 1 al 3. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Y miren esta parte que vamos a leer. Cómo es de misericordioso el Señor, cómo es de grande su corazón, que les dice, vea, ustedes han pecado, y les dice de todas las formas que han pecado. Los reprende, los regaña, les advierte, les anuncia el juicio y enseguida les dice, venga, yo les digo cómo me deben pedir. Y les dice las palabras, el contenido de lo que deben decir ellos. Es decir, no les dice, búsquenme, acérquense a mí y ustedes verán cómo. No, mire cómo les dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Es decir, vuelvan a mí y háganlo con un corazón sincero, busquen arrepentirse. Y les dice arrepentirse ¿de qué? Y ya lo hemos visto. De la idolatría, del egoísmo, de la maldad que tienen, de todo lo que son sus perversiones, de todo eso. Que no busquen esas alianzas políticas
en las cuales depositan toda su esperanza, sino depositen la esperanza en mí, dice el Señor. Y miren, bueno, pero esto hay que hacerlo con sinceridad y con humildad. Esto no son palabras que simplemente se dicen. Esto no son palabras simplemente para que las repitan como loros. Vean, mis amados, por todo esto que estamos estudiando es que es tan difícil no solo predicar, sino escuchar una predicación profética. Porque es que la profecía es esto. La profecía no es que yo me pare aquí y les diga lo que va a pasar en el 2025. Eso no es profecía. No. Quien esté esperando eso de una iglesia bibliocéntrica está perdiendo su tiempo. ¿Por qué no? Entonces, esto lo lleva a uno a la reflexión. Predicar y escuchar y entender la palabra profética implica que uno reconozca los hechos del pasado, cómo fue toda la historia del pueblo, cómo está viviendo ese pueblo en la actualidad su relación con Dios, cómo debe vivirla y qué le va a venir como recompensa o como juicio. Mire lo que dice. Y cómo aquí se revela el corazón de Dios como un padre que corrige, pero también restaura. Es lo que debemos hacer nosotros, los que tenemos hijos sabemos que amamos profundamente, pero tenemos que corregir y restaurar. Corregir y restaurar. Mire, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Es decir, yo sanaré la rebelión del pueblo, sanaré. Mire, cuando dice que sanará la rebelión del pueblo, ¿cómo está viendo la rebelión? Como una enfermedad. Y la paga del pecado es muerte. Y todas las cosas que nosotros escuchamos. Dios sabía que Israel estaba inclinado a rebelarse contra él. Será muy distinto en los días de hoy. Yo escuchaba ahorita cuando el pastor les preguntaba acerca de ser tentados por Satanás. Si nosotros no tuviéramos esa inclinación al pecado, ninguna tentación fructificaría en nosotros. Lo que pasa es que nosotros cedemos a la tentación y la convertimos en pecado, porque jugamos con la gracia de Dios. Ya, hecho está, por los pecados del pasado, los del presente y los que voy a cometer. Como si fuera una licencia para pecar, y no es de esa forma. Miren, yo sanaré su rebelión, pero sanaré la rebelión de un Israel arrepentido. Por eso dice Efraín, Israel dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Como una pregunta que el pueblo se hace: Señor, ¿yo qué voy a tener que ver con otros ídolos, con el orgullo, con las pesas falsas, con la maldad, con cualquier tipo de idolatría? ¿Qué tengo yo que ver con eso si yo estoy arrepentido y voy a estar contigo? Eso es lo que el Señor mismo está pidiendo que el pueblo haga. Miren, el Señor les dice que serán restaurados cuando vuelvan al Señor,
¿Y qué va a restaurarles? Ahí en todo esto que les habla tan poético, tan lindo, que el crecimiento será restaurado, es decir, ese pueblo nuevamente florecerá. Es lo que les dice. Al pueblo arrepentido, pero nosotros sabemos que Israel todo fue destruido, separado, nunca más volvió a existir. Que la belleza será restaurada, es decir, que florecerá como un lirio que es tan hermoso, que tendrán una fuerza restaurada porque extenderá sus raíces como el Líbano, que su valor será restaurado, por eso dice que su gloria será como la del olivo, que tendrá un deleite restaurado que perfumará como el Líbano, que tendrá una abundancia restaurada, porque serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, y su olor será como de vino del Líbano. Miren, el arrepentimiento sincero abre las puertas a la restauración. Es decir, si nosotros no sembramos en nuestro corazón un arrepentimiento sincero, no vamos a cosechar gracia. No vamos a cosechar gracia. Pero si sembramos, hablando en positivo, si sembramos arrepentimiento sincero, tendremos una cosecha abundante de gracia. La gracia de Dios que siempre supera nuestra capacidad de revelarnos. La capacidad de amar de Dios es muchísimo más grande que nuestra capacidad inclusive de revelarnos y de pecar. Por eso termina el versículo 9 diciendo: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Miren qué belleza. Hace poco el pastor predicó un texto que va en este mismo sentido. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Qué es esto? Todo. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la advertencia? ¿Cómo tienen que arrepentirse? ¿Qué es lo que el Señor les está ofreciendo a cambio? Y dice, ¿quién es prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Y miren, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mismo camino, camino recto, pero todos lo transitamos, unos para ir a vida eterna y otros tropezarán en ese camino para condenación eterna. Como pasó ayer, pasa el día de hoy. Miren, quien entienda en este mensaje de Oseas lo que es el corazón misericordioso de Dios es un sabio, porque empezó con una mujer adúltera, fornicaria y con hijos de fornicación, y un Oseas que la amó, la sostuvo y la compró cuando era un desecho humano. De la misma manera que Dios a nosotros, siendo desechados por el pecado, adúlteros, prostituidos, que generamos hijos de prostitución, llegó a la cruz para comprarnos con precio de sangre. Eso fue lo que Él llegó a hacer. Y es en Cristo donde nosotros vemos la culminación del llamado que hace Dios al arrepentimiento. Y podríamos decir, bueno, pero es que en ese momento este pueblo no conocía a Cristo, pero conocían a Dios a través de la voz de los profetas. Por eso es que les dice, a usted no les ha faltado advertencia, porque advertencia les ha sido dada a través de los profetas, pero no la han escuchado. Y creo que eso es para nosotros en este momento, porque a nosotros no nos falta conocimiento, a nosotros lo que nos falta es sujeción, lo que nos falta es humildad y lo que nos falta es reconocimiento. Entonces ya es la hora, mis amados, de buscar cuál es la raíz de nuestro pecado, cuál es nuestro pecado, identificarlo y pedir perdón.
Y cuando hayamos pedido perdón de manera sincera, enmendamos el camino. El que iba hacia allá, entonces coge hacia allá para donde el Señor manda. Todo conforme a lo que es la voluntad del Señor. Y recordemos lo que dice el Señor en Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero recordemos que si bien la salvación es por gracia, es gratuita, a nosotros lo que nos corresponde es reconocer el valor de ese sacrificio en la cruz. ¿Y cómo lo reconocemos? Con arrepentimiento genuino. Vamos a darle gracias infinitas al Señor. Padre, gracias por haber inspirado a Oseas. Gracias, Señor, por la obediencia de este hombre, al permitir, al entender, Señor, el llamado que le hacías, hacer la ilustración de lo que es la relación de Dios con su pueblo. Él la vivió, Señor, en cada una de las partes. Él amó a una mujer fornicaria, amó a unos hijos de fornicación y dio todo por esta mujer porque Dios así se lo pidió. Y de la misma manera, a través de todo este libro, el Señor nos habla, le habla a un corazón endurecido por el pecado, a un corazón que no quiere reconocer que ha pecado, que se ha alejado del Señor, que su orgullo y su rebeldía lo han llevado a idolatría y a toda clase de pecados. Padre, gracias, gracias porque a través de este libro entendemos lo que es tu amor y tu misericordia. Entendemos un poco, nos vamos acercando un poco a esa comprensión de las palabras, Señor, de Juan, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que mire la cruz y que vea lo que en ella pasó, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias infinitas te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio hecho en la cruz. Gracias por redimirnos. Gracias por esa manera, Señor, como sobreabunda en nosotros la gracia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que este libro quede impreso en nuestra mente y corazón. Que cada que hablemos de misericordia, recordemos lo que es el amor misericordioso de Dios en este libro profético de Oseas. Amén.